Lo adelantábamos recién, esta tarde se vota en general y en particular en la sala de la Cámara de Diputados la reforma al sistema de pensiones. Y el Ejecutivo contaría a esta hora, que son las 8:22, con 79 votos, los mínimos necesarios para aprobar la idea de legislar, y busca a último minuto el respaldo de demócratas para afirmar, robustecer esta iniciativa, no pasar tan al filo desde esta instancia. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Sí, hola, ¿qué tal? Katy, Nivaldo, muy buenos días. Finalmente llegó el día. No sobra ningún voto para la idea de legislar y aún no están los suficientes votos para apoyar elementos clave de la reforma de pensiones. Así llegamos a esta esperada jornada en que la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vota la reforma al sistema de pensiones. Todo el oficialismo, sumando al Partido de la Gente, Amarillos y diputados independientes como Mónica Arce y Renal Inco, acumulan los 79 votos que necesita el gobierno para hacer avanzar al Senado la iniciativa. En el mejor escenario podrían llegar a los 85 votos si logra asegurar la postura de la bancada de demócratas, que hace solo unos días había firmado un documento anunciando su legislar, pero que luego retrocedió en su postura y pasó a condicionar su apoyo hasta último minuto. ¿Cuál es la razón? La bancada independiente PPD abrió las negociaciones de un tema que el gobierno había señalado que estaba fuera de los límites: el recálculo de las tablas de mortalidad y la creación de un seguro de longevidad. Solo que no es tan así. Es en realidad una tercera modalidad de pensión que acortará la tabla de mortalidad solo para quienes la escojan y creará un seguro que se financiará colectivamente entre quienes formen parte de esta modalidad. Tras una reunión, demócratas con los ministros de gobierno de casi 2 horas, fue desde las 13 hasta las 3 de la tarde, la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, lo precisó. Esta idea no es exactamente la misma de la colectividad que lidera la senadora Jimena Rincón. Nosotros hemos analizado una tercera forma de jubilación. Se va a hacer efectiva cuando la persona determine si se jubila por renta vitalicia, retiro programado o un retiro programado colectivo que acorta la tabla de mortalidad, lo cual es distinto de lo que demócratas habían planteado, que era un seguro de longevidad universal. Esperamos tener una mayoría y que la reforma previsional pueda seguir avanzando, y vamos a tomar este trabajo con la OCDE desde el mes de febrero. Sí, ahí se refiere a un trabajo con la OCDE en materia de tablas de mortalidad, que fue un tema que estaba anunciado, que lo señaló en el hemiciclo de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, y que por supuesto sería en el escenario en que se aprueba en general y que toca comenzar a seguir haciendo modificaciones en el Senado el mes de marzo. Efectivamente, la idea del partido opositor, de demócratas, era hacer un recálculo universal de la tabla de mortalidad de 110 a 85 años de edad y la creación de un seguro de longevidad que financie la sobrevida, también de manera universal. Nos referimos a la llamada cuarta edad. Los parlamentarios salieron de la reunión diciendo que el gobierno aclaró que lo que está sobre la mesa no es un seguro de longevidad como tal, iniciando una discusión semántica. Como no es para todos, no es la misma propuesta. Miguel Ángel Calisto dijo que entregarían durante la tarde del martes un listado de consultas y solicitudes, y en función de la respuesta del Ejecutivo van a definir su votación hoy. Calisto dijo que esperan una propuesta certera y respaldada con números de parte del Ejecutivo. No es posible que todavía estemos hablando de propuestas cuando estamos discutiendo la votación, la idea de legislar, y en particular no estamos para entregar cheques en blanco. Hemos agotado todos los esfuerzos para que el gobierno nos presente un plan certero, con números. La ministra nos confirmó de que no existe seguro de longevidad, tampoco existe revisión de las tablas de mortalidad. En el oficialismo lamentan en privado la necesaria apertura del gobierno, que ha tendido a desdibujar la iniciativa con el fin de contentar a las llamadas fuerzas no alineadas. Andrés Giordano, diputado independiente de Revolución Democrática, integrante de la Comisión de Trabajo, dijo que no se explica por qué aún está en condicionamiento el voto de parlamentarios que firmaron un documento. Votamos a favor de una indicación presentada por los famosos no alineados desde la democracia cristiana, pasando por ex-PDG y demócratas, y se recogió en exactos términos a como originalmente ellos lo presentaron. Entonces, yo esperaría que si se ha tenido la deferencia de abrir los espacios de diálogo e incorporar estas cuestiones en la reforma, uno esperaría que la palabra empeñada se cumpla y que voten a favor como habían originalmente señalado que harían. Miren, se debatió si tenía que ser o no un acto público, si tenía que haber incluso fotos, si se podía o no incluir a demócratas. Finalmente no quisieron. A eso de las 6 de la tarde y sin prensa, la bancada de independientes PPD firmó un protocolo de acuerdo con la ministra del Trabajo, Janet Jara, titulado Un acuerdo por la cuarta edad, nueva modalidad de pensión de retiro programado.
Es un documento corto. En el último párrafo dice que el Ejecutivo se compromete a trabajar todos los aspectos financieros y técnicos a fin de poder incluir esta nueva modalidad para quienes así lo elijan e incluirla como indicación durante la tramitación de la reforma. Marta González, jefa de bancada, valoró el anuncio. Que hoy día se instaure lo que la ciudadanía ha solicitado hace mucho tiempo, que las tablas de mortalidad tengan relación con la vida de las y los chilenos y que la sobrevida hoy día se haga cargo de un seguro de longevidad. Y esperamos que todos estos aportes sirvan para destrabar a un sector que aún se niega a la idea de legislar una reforma de pensiones. En la oposición no hay casi ninguna incógnita. Una de las pocas, el voto del RN Eduardo Durán. El parlamentario de Credo Evangélico de obispos con la ministra de Trabajo, Janet Jara, que estuvieron durante la jornada de ayer los obispos de las iglesias evangélicas en el Congreso Nacional, y dijo que al enterarse de que los líderes eclesiásticos le prestaron apoyo a la reforma de pensiones en privado y después públicamente a través de una carta, decidió salir de este encuentro. Durán dice que está a favor de la reforma y de que tenga solidaridad, pero asegura que por lo mala que es, está inclinado a abstenerse en la idea de legislar. No podemos darle en el gusto que salgan adelante con una reforma mala que no va a provocar buenas pensiones. Yo lo estoy pensando, no voy a aprobar esta reforma, me voy a abstener en el sentido de que también yo comparto que exista solidaridad. Este 6% adicional de cotización de cargo del empleador, yo creo que parte tiene que ir a solidaridad, pero bien focalizada. Bien, la matemática ya parece sobre la mesa. Andrés Joanet, Mónica Arce, René Linco son algunos de los votos de desempate, sumados por cierto a los parlamentarios PDG, Karen Medina, Rubén Oyarzo, el independiente Francisco Pulgar. No puede faltar nadie, no se puede enfermar nadie. Hay 79 votos sin la bancada de demócratas. El asunto es que pasando la valla de la votación en general, la propuesta del 3 y 3 no tiene los votos. Por ejemplo, los diputados Joanet y Oyarzo y Medina están a favor de la idea de legislar, pero no del 3 y 3, entonces ya perdemos esa línea de apoyo. El gobierno ya parte muy debilitado en su poder de negociación en el trámite del Senado. Ya se especula incluso en los pasillos de la Cámara que tendrán que llegar al 4-2, que favorecerá, por cierto, a la capitalización individual en el segundo trámite, que parece, Katy Nivaldo, que está cerca de concretarse, que el gobierno está más tranquilo con el tema, pero después viene la parte de lograr aprobar los elementos centrales del proyecto para, en el fondo, no enviar una suerte de cascarón vacío al Senado, que tenga que renegociarse todo de nuevo, que no haya ningún piso para nada en torno a la reforma de pensiones. Claro, pero viendo la debilidad, o mejor dicho, lo que le cuesta sumar mayorías al oficialismo, en el Senado la negociación, no va a partir de cero, pero en los puntos claves va a estar ahí de todas maneras pendiente, ¿no? Sí, nos da la impresión incluso de que podría tratarse de un trámite prácticamente de cero, con algunas cosas ganadas, porque dicen que el Ejecutivo ha mantenido conversaciones con senadores y senadoras durante todo el año en torno a la tramitación del proyecto de la reforma de pensiones, pero lo cierto es que la oposición asegura en público y en privado que en esta ocasión los senadores de sus bancadas y los diputados de cada una de ellas están alineados y que el gobierno está equivocado si cree que en el Senado será un trámite más razonable, más negociado, más consensuado. Las posiciones son igual de duras. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, sabemos que uno de los más duros públicamente este último tiempo ha sido Javier Macaya, senador de la UDI, que sin duda que se va a asegurar de que su bancada también actúe de la misma forma en la tramitación de la reforma. Y sí, nosotros tenemos la impresión de que el trámite va a cambiar y de que la reforma de nuevo va a cambiar y va a atravesar una serie de cambios en materia institucional, del 6%, en materia de definir cómo va a funcionar el seguro de longevidad y el recálculo de las tablas de mortalidad, en fin. Desde ese momento va a quedar mucho trámite, pero el Ejecutivo necesita poder llegar al Senado con algo. No puede ser que solamente llegue la reforma, que es verdad que era un objetivo muy importante para continuar tramitando el proyecto, pero que esté prácticamente todo lo más relevante rechazado o vaciado el proyecto de esos elementos que el gobierno va a tener que reponer, y en reponerlos va a tener que negociarlos. Ayer cuando iniciaba la sesión, Gonzalo, estaban los típicos discursos, ¿no?, de las autoridades cuando se abren estas sesiones en la solicitud finalmente del Ejecutivo, ¿no? Habló la ministra Jara, la ministra del Trabajo, habló el ministro Mario Marcel también de Hacienda explicando toda la reforma finalmente, y se refirió en particular
a la presentación que se hizo esta misma semana de este proyecto de cumplimiento de obligaciones tributarias, que es parte del pacto fiscal o reforma tributaria, condicionando esos dineros a obtener con esa fortaleza de las obligaciones tributarias o el mejoramiento, el combate a la elusión y la evasión de impuestos, a lo que pueda suceder finalmente con la PGU, es decir, una vez más condicionando una reforma a la otra. ¿Qué espacio hubo o qué se dijo finalmente respecto a ese condicionamiento que hizo el ministro ayer? Mira, dos cosas. Lo primero es que pareciera ser que está claro que la derecha o la oposición va a apoyar la PGU en su implementación, en las indicaciones que tienen que ver el aumento de la cobertura, en la forma de pago, etcétera, esas discreciones. Pero el tema del financiamiento no les gusta para nada y se van a oponer, por dos razones. Primero, porque ellos vienen sosteniendo hace mucho tiempo que con impuestos generales se puede perfectamente financiar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Después el gobierno les hizo un gesto porque en la Comisión de Hacienda se agregó una indicación para incluir los tributos mineros dentro de las variables que van a considerar si es que se puede efectivamente pagar la PGU a 250.000 pesos o no y en cuánto plazo. Pero el tema del proyecto relacionado con el Pacto Fiscal para el Desarrollo es también otro tema de controversia. No les gusta que esté aparejado a una iniciativa que tiene que ver con el Pacto Fiscal y tampoco les gusta, y aquí está la discusión de fondo, que esté aparejado un proyecto de ley que tiene que ver con limitar la evasión y la elusión, que siempre se ha considerado, tanto en el gobierno de Michelle Bachelet como en el gobierno actual, que es una estimación muy difícil de precisar y que normalmente los gobiernos tienden a ser más optimistas respecto de la capacidad de recaudación que tiene eventualmente frenar toda la elusión y toda la evasión que hay en el país, asumiendo que se puede legislar un proyecto que sea tan efectivo que logre precisamente eso, que cumpla toda la meta, que elimine todo. Recuerden que en la reforma tributaria del año pasado el tema de la elusión y la evasión era lo que aportaba más puntos del PIB a la recaudación total que estaba proyectada en la reforma tributaria. Entonces, hay un cuestionamiento de forma, porque el gobierno relacionó una cosa con la otra, y hay un cuestionamiento de fondo de que el mecanismo que se ha destinado para sacar los recursos que van a financiar la PGU es un mecanismo que es más incierto de lo que el gobierno dice. Así que a ese condicionamiento, por claro que sea, en torno a que el financiamiento permanente que necesita debe tener recursos permanentes, y eso siempre ha sido así, varios ministros de Hacienda lo han dicho, sin importar el color político, eso de alguna manera no aplaca la sensación de la oposición de que no hay garantías realmente de que este mecanismo y que este camino que el gobierno está siguiendo va a ayudar a que la PGU se financie. En tu experiencia, Gonzalo, en tu expectativa, más o menos ¿a qué hora podrían empezar a votar? Miren, hace poco nos estaban diciendo bien temprano que al parecer va a ser una votación que va a comenzar temprano. Son más de 100 votaciones separadas. Están hablando de que el cierre del debate ocurriría entre las 12:45 y las 13 horas. Y esto está muy programado, ¿no? Y desde ese momento debiese comenzar la votación en general y después todo el particular. Podríamos estar hasta las 3 de la tarde votando la reforma de pensiones y ahí se acaba. La votación en general debiese ocurrir a eso de las 13 horas si es que todo ocurre como está. Hay 87 palabras pedidas, 3 minutos cada una, pero al parecer hay un acuerdo para que el cierre del debate ocurra incluso antes de eso. Entonces quizás no van a alcanzar a hablar los 87 parlamentarios que todavía están inscritos para hablar en la Cámara. La votación a eso justo de las 13 horas más o menos. Gracias, Vamos Gonzalo. a estar muy atentos. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Hasta pronto.